Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Y bien, muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes, internautas y televidentes de este programa que llega a Manabí, al Ecuador y al mundo entero a través también del realismo mágico del Internet y por la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y la patria. Esto es Contigo Siempre, edición 296. Llegamos a ustedes por www.contigosiempreradio.com. Radio Marejada de Manta, 100.9 FM, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio Rumba Manavita, Radio La Voz Informativa de Manta, Radio Jama Visión, Televisión Manavita, que nos transmite en el horario rutinario de 8 a 9 de la mañana y los domingos en el reprise de 6 a 7 de la noche. Y también nos retransmite Radio Huancavilca de Guayaquil, Radio Ovación en Machala los días sábados a partir de las 18 horas y 19 horas respectivamente. Y llegamos a ustedes también a través de nuestro Facebook Live y en nuestras redes sociales de Contigo Siempre y en @Carlos Berman Reina en Facebook y @Berman Eres Tú en Twitter. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares de trabajo, a sus medios de transportación, también a quienes llegamos con esta señal de Contigo Siempre el día de hoy. Y también a Radio FB, la elegante de Bahía. A ver, el día de hoy tenemos un programa especial bajo la conducción de Carlos Berman Reina, quien durante 296 semanas consecutivas e itinerantes viene rindiendo cuentas y activando espacios de participación ciudadana y haciendo este análisis de coyuntura social, política y económica. Y el día de hoy vamos a abordar lo que es la situación laboral en el Ecuador y el impacto social que está teniendo la pandemia en función de los derechos laborales que en algunos casos o en muchos casos se han ido deprimiendo. Y en este sentido nos acompañarán para el análisis el licenciado Byron Valle, asambleísta y miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social en la Asamblea Nacional. El magíster Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, con quien abordaremos en cifras la posición del sector, y el señor Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores y del CEDOCUT. Con los tres invitados y usted, Carlos Berman Reina, entraremos de lleno en el análisis. Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía manavita, ecuatoriana, al mundo entero que nos sigue a través de la magia del Internet, en este su programa Contigo Siempre, edición 296, es decir, 296 semanas consecutivas de una permanente agenda territorial, de una permanente rendición de cuentas, tratando temas importantes de coyuntura nacional, de coyuntura en función al desarrollo orgánico, armónico, sostenido de nuestro país. Como siempre, este programa lo que hacemos es informar. Para nosotros el informar es parte de nuestra acción como representante de la provincia y como representante del Ecuador en calidad de asambleísta. Hoy día, como lo decía Néstor, nos acompaña Byron Valle, asambleísta por la provincia del Guaya y miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Nos acompaña también Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Y nos acompaña Mesías Tatamuez, presidente de turno del FUT y presidente nacional del CEDOCUT. A ellos un agradecimiento por contribuir al informar y que el gran ganador sea la ciudadanía en tener a tres diferentes sectores, a tres diferentes actores, desde su óptica, desde su punto de vista, poder informar al tema. Y hoy ya vamos a tratar un tema que es el dato que apareció, como es a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo, donde el gobierno publicó nuevas cifras de empleo con corte a septiembre del 2020. El gobierno nacional desplegó una gran campaña comunicacional con el mensaje Buenas Cifras.
Pero nosotros hemos visto, y la ciudadanía y los sectores, tanto los sectores de los trabajadores como los sectores productivos, muestran criterios diferentes y distintos sobre esta realidad. Y queremos también decir con la frontalidad que nos caracteriza, pero siempre bajo el marco del respeto, la coherencia, que nos extraña sobremanera, y el caso suyo, Patricio, usted ha enfrentado una denuncia que sorprende a propio y extraño, porque el gobierno nacional en temas mucho más graves y fundamentales, y que en algunos casos ha sido perjuicio para unos sectores y beneficio para otros, como son medidas económicas, el tema el pago de los bonos, lo han hecho los medios nacionales con 48, 72 horas antes y no ha pasado nada. Y de igual manera también a usted, Mesías, en un derecho constitucional a la huelga, a la resistencia, también hemos sido criticados, también han sido criticados por salir a mostrar su posición en las calles del país. En ese sentido, queremos empezar este primer segmento sobre las medidas anunciadas en función a los datos que estableció el INEC. Pero desde un principio estas cifras no se pueden comparar. En temas estadísticos hay que comparar en igual mes y año en relación a la comparación que se quiere hacer. Es decir, el gobierno hace un muestreo en comparación el mismo año en diferentes periodos, en diferentes meses. Y vamos a tocar con claridad. En ambos casos, en una primera encuesta que fue elaborada en el mes de mayo y junio, se hizo mediante el levantamiento de llamadas telefónicas, donde se le consultó a más de 10.000 hogares. Posteriormente, en septiembre, se volvió a hacer una mixta de manera presencial y también con llamadas telefónicas. Y vamos a tratar solamente dos cifras para tener la claridad. En junio del 2019, el empleo adecuado era alrededor del 37,9%. En septiembre del 2019 era el 38,5%. En ese mismo periodo que debería ser de esa manera, es decir, en junio del 2008 apenas teníamos el 16,8% y en septiembre del 2020 era el 32,1%. Otra información, el subempleo estaba en junio del 2019 en el 4,4% y en septiembre del 2019 el 4,9%. En cambio, teniendo relación en el mismo periodo de este año, el subempleo y el desempleo tenía el 34,5%, el subempleo, y el desempleo tenía el 13,3%. Y en ese mismo periodo, en junio, tenía 23,4% el subempleo y el desempleo el 6,6%. Lo que nos da una cifra totalmente precaria, preocupante, y más aún, lo más relevante es que la pobreza calculada siguiendo la misma metodología oficial, a septiembre del 2020 se ubica en 29,3% y la pobreza extrema en 11,8%, mostrando un retroceso de casi 10 años. Es decir, el 40% de la población ecuatoriana está entre pobre y pobreza extrema. Son datos realmente preocupantes, y más aún estos datos que lo da el INEC. Recordemos que el INEC es un organismo adscrito a la Presidencia de la República. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Patricio Alarcón, como decíamos, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Bienvenido a este su programa Contigo Siempre, Patricio. Muy buenos días, Carlos. Un cordial saludo a Mesías, a Byron, a quienes organizan este programa. Gracias por el espacio. Un cordial saludo a la audiencia en Manabí. Y mire, Carlos, el problema de fondo en este país es la falta de ventas, la falta de consumo, la falta de competitividad de las empresas. El problema es que el país no es que sale adelante porque publican algún tipo de información, fuera de que la publican mal, porque usted bien lo mencionó, no puede comparar el mes de junio contra el mes de septiembre,
no puede comparar una encuesta telefónica contra una encuesta presencial, no puede comparar una encuesta donde la base es superior en el mes de junio en ciudades como Quito, que representa o absorbió el 50% de la pérdida en ventas. Entonces, primero que la información no se la puede presentar de esa manera. Y además, el problema de fondo es el siguiente. En el país, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con una fuente de empleo formal. El problema del país es que 5 millones de ecuatorianos, Carlos, señores, 5 millones de ecuatorianos no tienen un trabajo formal. Cuantifican como si es que estarían trabajando personas que salen a lustrar botas y de hecho sí están trabajando, pero no es un trabajo formal. Gente que sale a vender caramelos en la calle. Entonces, eso así no se pueden presentar las cifras. El problema de fondo es que 522,000 ecuatorianos no cuentan con un empleo ni siquiera informal. El problema es que 67%, Mesías, este es un dato importante para usted, 67% de la fuerza laboral, que ni siquiera está adscrito a ningún sindicato, no pertenece a un sindicato alguno, 67% de la fuerza laboral no cuenta con una fuente de trabajo formal. Entonces, el problema del Ecuador es que no hemos logrado, primero que medimos mal las cifras, porque ya si es que el empleo no es adecuado, ya lo cuantificamos como si tendría empleo, pero no hemos logrado establecer un modelo donde se pueda dar alguna alternativa al empresario pequeño, al emprendedor, al empresario mediano, al empresario grande, para que pueda salir adelante. En este país cada vez baja más el consumo, cada vez bajan más las ventas, cada vez venden menos las empresas, cada vez existen más desempleados, porque esa es la realidad del país en los últimos años, y evidentemente que la pandemia lo empeoró, pero ya veníamos mal desde antes de la pandemia. Ya se habían destruido fuentes de empleo mientras se ofrecieron crear fuentes de empleo. Y lamentablemente, yo les voy a decir una cosa, en el ámbito económico, el presidente está muy mal asesorado, estuvo muy mal asesorado. Esperemos que venga un cambio ahora sí, aunque sea para que dejen establecido otro objetivo, otro camino con Mauricio Pozo, pero el presidente estuvo muy mal asesorado en términos económicos y lamentablemente en términos comunicacionales y en términos políticos está también mal asesorado, porque quien quiere tener algo de resultados en el ámbito político, quien quiere mantener popularidad, tiene que darle a la gente una fuente de trabajo, tiene que mostrar a la gente que se ha invertido, que se ha hecho obra, ya sea con la empresa privada, ya sea con los recursos del Estado que han sobrado porque no ha malgastado el dinero. Pero en general, para mí este es un problema de un mal manejo o malos consejos políticos y malos consejos económicos y lamentablemente todos los ciudadanos nos vemos afectados. Presidente, y para cerrar muy escuetamente allí esta primera parte, ¿usted le pone nombre y apellido a esta responsabilidad del mal asesoramiento? Usted solo tiene que fijarse quién ha manejado la política económica, quién ha manejado la economía en los últimos años. Martínez. Ya, y quién trabaja en materia política dentro del gobierno. Y esos son las personas responsables por la desgracia del país en este momento. Bien, Carlos Berman. Byron Valle, desde el punto de vista suyo como asambleísta, como miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social, estas cifras que nos presenta el INEC. Muy buenos días. Permítame primero darle un saludo, Carlos, a usted, a los invitados, pues, a Patricio, a Mesías también, qué gusto de compartir este espacio. Y un saludo también a Néstor, a Abel y a todo el equipo de Contigo Siempre. Gracias por la invitación. Segundo, me solidarizo, Mesías y Patricio, con este tipo de situaciones, ¿no? Que ya parece que hemos perdido tanta libertad en el país que todo lo que hacemos somos enseguida señalados, ya no tenemos libertad de expresarnos adecuadamente, de hacer nuestra expresión de diversa forma, porque todo es mal visto, ¿no? Si no coincidimos con el régimen, ya estamos señalados y estamos perseguidos. Así que de esa persecución tenemos bastante experiencia, así que mi solidaridad completa contigo, Mesías, y con usted, Patricio, también.
Me parece interesante, felicito de que podamos tener este espacio para poder vertir aquí tres visiones, ¿no? Por un lado, Patricio, que claramente lo hace desde el enfoque empresarial, Mesías, que lo va a hacer desde los gremios, de las grandes centrales de trabajadores, y nosotros también desde la parte legislativa. Y yo creo que aquí vamos a coincidir en algunas cosas, ¿no? Pese de que somos de tres sectores completamente diferentes, las perspectivas son diferentes, pero creo que vamos a coincidir en muchas cosas. He escuchado con detenimiento a Patricio. Patricio ha dado aquí algunas cifras importantes que las comparto, que son las que conocemos. Y aparte de eso, pues yo coincido con su criterio cuando dice, bueno, aquí hay un problema de fondo, que es la capacidad de consumo. No hay capacidad de consumo en el país. Yo estoy completamente convencido de que lo peor está por venir. Todavía estamos trabajando a media, no estamos todavía con el país al 100%. Cuando el país abra las puertas al 100% y volvamos a recuperar la movilidad y todo lo demás, creo que ahí nos vamos a encontrar con la realidad más cruda. Es decir, porque yo pregunto, o sea, y en esto Patricio ojalá pueda también darnos algunas luces, porque mi preocupación es el siguiente, ¿no? La gente no tiene lo que le queda en el bolsillo después de las medidas que han tomado, porque no ha habido una sola medida que haya protegido a la gente, no ha habido una sola medida que se haya solidarizado con la gente. Las medidas específicamente no corresponden, porque lo que han hecho es simplemente quitarle la capacidad adquisitiva al ciudadano, ¿no? La capacidad adquisitiva. Eso quiere decir, si nos ponemos a ver, ¿cuál es el resumen realmente de la ley de apoyo humanitario? Concluye en que le quitan el 50% o sea, básicamente del salario, ¿no? Del salario, es decir, le rebajan la jornada laboral, pero que incide básicamente en el 45% del salario del trabajador. ¿Qué hace una persona que gana $400 con $220 en el bolsillo, ¿no? Al mes? Entonces, tenemos claro que ese ciudadano, lo primero que su prioridad es la alimentación, y luego de eso quizás priorizará cosas, pero que tenga capacidad para comprarse una camisa, para comprarse un par de zapatos, ¿no? Que eso es lo que mueve la economía del país en este momento, esa gran cantidad de trabajadores, de ciudadanos que ganan solo estos $220. No, es imposible, porque lo poco que le queda después de los alimentos están los servicios básicos. Entonces, coincidimos todos de que lo que agrava esta crisis, ¿no? La crisis gravísima que tenemos porque no hay capacidad adquisitiva, no hay dinero en el bolsillo de la gente, y que eso es gravísimo porque si la gente no compra, no hay el IVA, como el Estado recauda el IVA, y aparte de eso, cómo el dueño de ese almacén paga a sus trabajadores si no vende, y si no vende, qué declaración de impuestos vamos a tener en el mes de marzo del próximo año, y qué utilidades van a tener los trabajadores en el próximo año. Es decir, es una cadena terrible. Por eso yo coincido con Patricio cuando Patricio dice no hay capacidad de consumo. Y esto es gravísimo, sobre todo para el país, un país que no es burócrata. Hay un porcentaje de ciudadanos que se dedican a la burocracia, pero la mayor parte de la economía del país depende del comercio, depende de esto, y eso es grave porque no se han tomado las medidas adecuadas, no hay incentivos, no hay absolutamente nada. Por otro lado, Carlos y compañeros, la verdad es que me sorprende muchísimo, y esto ya no es una cuestión del momento, ¿no? Sino que es un recurrente. Desde el 2017 para acá ha habido una tremenda contradicción en datos. El mismo gobierno ni siquiera ha sido capaz de poder coincidir con sus mismas instituciones. Por un lado, una institución que está encargada de los censos, de las estadísticas, nos da un dato. Por otro lado, el ministro de Trabajo, las autoridades del IES nos dan otros datos, y por otro lado el gobierno sale con otras cosas. Entonces, esto ya no es un tema aislado, sino un tema recurrente, ¿no? Esto nos está pasando exactamente lo mismo que nos ocurrió en la época de la pandemia. No sabíamos desde el oficialismo exactamente qué era lo que pasaba y cuántos muertos teníamos, cuántas personas estaban contagiadas. El gobierno decía una cosa y el registro civil nos decía otra, y las otras instituciones que están de alguna manera vinculadas con el tema nos decían otro riesgo, nos daba otra cifra, es decir, que todo un desastre, un desorden completo, y eso es exactamente lo que estamos viviendo en este rato, ¿no? Nos sacan, por ejemplo, una encuesta que realmente estos resultados son completamente dudosos. La verdad es que nos ha generado mucha preocupación, y sobre todo criticar la manera irresponsable cómo tratan de posicionar, ¿no? Y que de acuerdo a estos datos, básicamente en el país como que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, no hemos vivido una crisis que se ha agudizado desde febrero hasta el mes de septiembre, que se ha agudizado, ¿no? Que se agudizó completamente, y que de acuerdo a estas cifras como que no hubiera pasado mayor cosa. Peor cuando nos dicen de que se han recuperado o que se han recuperado 478,000 trabajos. O sea, estas cifras, créanme que para decir esto,
creo que hay que vivir en la Luna, hay que vivir en Marte, en cualquier otro planeta, pero no aquí, porque realmente aquí vemos las cosas clarísimas. O sea, aquí no hemos visto de que todas las personas que han perdido su trabajo siguen desempleadas en este rato, nadie lo ha recuperado, eso es claro, y esas son las cifras que no se revelan en esta encuesta. Bien, gracias, asambleísta. Sí, de igual manera, darle la bienvenida a Mesías Tatamuez. Gracias por acompañarnos, Mesías, como lo hemos dicho, presidente de turno del FUT y presidente nacional del SEDUCUT. Bienvenido, Mesías, este es su programa Contigo Siempre. Micrófono, Mesías, el micrófono. Mesías, el micrófono. Ya. Gracias. Ahí sí. Ahí sí, excelente. Vamos, ya. Presidente. Gracias a usted. Un saludo a todos los que hacen este medio, el programa, y gracias por la invitación. Un saludo a Patricio, un saludo a Valle, que son compañeros de trabajo, porque en la práctica aquí tienen miedo de decir compañeros. Hasta de eso hay dentro del problema. Mire, Patricio lo dijo, las cifras, y coincidimos. Mire, ¿para qué voy a estar vuelta nombrando las mismas cifras? El gobierno que muchas veces está muy apegado al sector empresarial, él no coincide ahora con las cifras de Patricio. Yo no entiendo. Y yo le he dicho al ministro, le he dicho en un programa, que por qué es lo que no se acepta las cifras. Yo no entiendo por qué aquí en el Ecuador se engaña el país en no querer decir la verdad y sincerar la información. Es como la de los muertos. Los muertos es cuántos son de la pandemia y cuántos son del otro, y nunca sabemos nada. Entonces, esa es uno de los problemas. Yo empezaría diciendo, mire, el desempleo, lo ha dicho Patricio, dentro de todo ese nivel. Y una cosa que queremos aclararle al Ecuador, que es farsa que le he visto al gobierno y muchos voceros, decir, los trabajadores, los sindicatos pelean por los que tienen empleo. Es una contradicción brutal. Aquí, yo creo que gente honesta que hay en los sectores empresariales, gente honesta que hay en el sindicalismo, vemos de todo. Yo no pongo en el mismo saco a todo el mundo. En eso sí, yo no soy del que cojo un micrófono y insulto a otro, jamás. Pero yo sí creo que lo que estoy de acuerdo digo bueno, y lo que no estoy de acuerdo digo no, porque tiene que ser dentro de todo ese nivel. Aquí el problema es el económico. Y Patricio sabe, usted sabe, en este programa hemos dicho, aquí no habrá empleo ecuatorianos, no habrá venta de ecuatorianos si no mejoramos la economía. Es la peor economía que existió, manejada por el ministro Estrella que nosotros le pusimos. El ministro Estrella estuvo haciendo, no le importó dejarnos sin comer, no le importó dejarnos sin medicina, y él quería quedar bien porque dicen que es la forma para que nos presten. Mentira, en el mundo el Banco Mundial y todos los acreedores iban a prestar y tienen derecho a prestar. Pero aquí, como cumplen exactamente a rajatabla las imposiciones del fondo, esa es la realidad. Y Richard Martínez estuvo haciendo ese mérito para que lo lleven ahora a estar sentado haciendo fila para ver si lo ponen de funcionario. Esas son las realidades que el pueblo ecuatoriano lo está pagando y que no tenemos culpa. Aquí la pelea, mire, una de las cosas que yo he notado y que he visto, el gobierno ahora hablando del pequeño comercio, el gobierno hablando ahora de toda la producción. Mire, la SEDUCUT, que ha nacido en el año 1938, para que conozcan, ha nacido igual que lo del Código del Trabajo. Tiene afiliados agricultores, por eso sabemos qué pasa en la agricultura. Tiene afiliados, mire, para que el gobierno que graban todas estas comunicaciones saben, nosotros, yo sí quiero felicitar a algunos funcionarios de la comisión, por ejemplo, de lo laboral. Yo no tengo ningún recelo. Han trabajado, han hecho y han empujado todo esto. Nosotros tenemos organizaciones con vida jurídica del pequeño comerciante, del pequeño productor, de 50, de 60 años de vida. En Quito, Patricio sabe.
Y con un alcalde mejor mejoramos que salgan de las calles y vayan y hagan mercado propio. Si aquí lo que queremos aquí, yo comparto con todos, aquí no hay circulante, Patricio, esa es la verdad. Y si no hay circulante, no se mejorará jamás la venta, jamás la producción, porque si no tengo, y yo, por ejemplo, lo iba a decir para no repetir y ganar tiempo, el asambleísta ya lo dijo, ¿cómo puede ser posible de querer pagar y hacer contratos a los trabajadores de $200? Es una infamia, una palabra que la uso con todo el respeto al pueblo. ¿Cómo el ciudadano puede consumir? ¿Cómo puede irse a comprar una camisa? Para ponerle ejemplo muy sencillo, y en la costa una camiseta. No hay cómo, porque mire, tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar. Y una cosa que aquí a los ecuatorianos tenemos que ver, nos ponen el teletrabajo, Patricio, de 12 horas, pero no dicen cómo, no nos dicen de qué manera, y nos ponen ahí, y más 2 horas que tenemos que enviar realmente los informes en teletrabajo, son 14 horas. Pero nosotros nos dicen, oye, ¿y la computadora cómo vas a pagar? ¿La luz cómo vas a pagar? ¿Los teléfonos cómo vas a pagar? ¿El internet cómo vas a pagar? Y desgraciadamente ni aquí en Quito, y Patricio sabe, ni aquí en Quito, ecuatorianos, no tenemos buen internet. Ayer los medios demostraron que aquí en Chiriboga, que está en una parroquia de aquí de Quito, un barrio de Chiriboga, los estudiantes saliendo con los trabajadores, con sus padres cuando van al trabajo a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, caminando 2 horas para sentarse en la calle a buscar dónde llegue para el internet para poderse sentar ahí dentro de este nivel. Esa es la pobreza que estamos viviendo. Aquí no es, y ahí vamos a lo que el asambleísta decía, nos solidarizamos. Miren, entonces, se quiere hacer una manifestación pacífica. 8 días antes hicieron en las redes que íbamos a seguir el libreto, mire así, irresponsablemente, el libreto de Chile. ¿Y por qué no dicen que en Chile los que quemaron todo eso eran realmente la policía de los gobiernos pasados? ¿Por qué no dicen eso? ¿Acaso no sabemos lo que está? Sí, vamos a adentrar a ese debate dentro de toda la cuestión. Entonces, y aquí, mire, infiltrando, y a nosotros es como que no fuéramos ecuatorianos, cerrándonos las calles de Quito para que haya problemas, cerrándonos, ustedes vieran una muralla que hay. Entonces, en las cifras de desempleo, yo no me meto a discutir, comparto esa es la realidad, el desempleo es muchísimo, si aquí la pelea, y Patricio decía, nosotros lo que tenemos que pelear aquí, ecuatorianos, por 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo real. Ellos es lo que tenemos que pelear, porque los pocos que podemos tener trabajo, tenemos trabajo, ese no es el problema. Pero la irresponsabilidad que hay en el gobierno. Mire, le pongo otro ejemplo. Una huelga de Explocen, más de 100 días. Lo sabe la asamblea, lo sabe el ministerio, lo sabe todo el mundo. Yo no entiendo por qué ahí ya estábamos llegando a un acuerdo y solo por no firmar un contrato colectivo que no le cuesta nada. Aquí le lo estoy diciendo porque el gobierno está oyendo y el asambleísta que es parte de esa comisión sabe. Que no sabe nada. El contrato colectivo de Explocen de las Fuerzas Armadas es solo la estabilidad, porque los trabajadores decidieron así. 100 días de huelga y la fábrica cerrada. ¿Acaso es por el problema de los trabajadores? Yo no entiendo. Aquí dicen que no hay plata y no quieren que los trabajadores trabajen. Eso es una cuestión que contraria. Entonces yo quiero decirles a los del panel, miren, si aquí lo que tiene que haber es concordar un acuerdo nacional entre todos para primero mejorar la economía, no es por falta de leyes que no hay empleo, porque otros, vean, 2 años posesionaron un criterio que si no había flexibilización, no había empleo. Y ahora, vea, ahora la mayoría, yo por eso respeto a los empresarios, no los pongo en el mismo saco. Aquí nos tienen tan distorsionados en la información, para no decir otra palabra. Yo nunca me gusta decir son mentirosos, esto de este modo, de otro modo, no.
400,000 trabajadores están, Patricio sabe, y está también publicado fuera, desvinculados de la seguridad social. Eso es. Y el seguro, ¿sabe por quién está manejado? Por un delegado del gobierno, el más grande deudor. Y el otro delegado, que también de ciertas empresas que no pagan, que ya va más de 2.000 millones ecuatorianos manejado por ellos. Y Gracias. de los trabajadores hasta ahora. Y ahí sí, la Asamblea tiene una deuda grandota, moral, todo, de no hacer la reforma del artículo 28 de la ley de seguridad social. ¿Por qué yo llevo estas dos para los panelistas y los ecuatorianos? La seguridad social va de la mano con el empleo con la seguridad. Tenemos que llevarlas ambas de la mano. Por eso yo me quedo diciendo, aquí, de 10 ecuatorianos, que somos activos, de los 7, porque en la práctica son 7.600.000 trabajadores. Eso es lo que están en la práctica. Dentro de eso, de los 10 tenemos 3 empleos, eso es cierto, nadie puede decir, por eso yo lo había dicho cuando decían que lo demandan a Patricio que ha falseado la información, yo salí y dije, estoy de acuerdo, yo no tengo, cuando las cosas así entre empleadores, porque el empleador no puede hacer nada sin trabajadores y el trabajador no puede hacer nada sin empleadores. Yo tengo clarísimo esa situación, pero aquí la división, la forma de tratar las cosas, la forma de llevar el gobierno a la plana mayor que está. Y ojalá el señor Pozo, que se lo mencionó aquí, el señor Pozo, ¿saben lo que dice? Yo me voy a poner de acuerdo, digo, el ministro de Economía. Yo me voy a poner de acuerdo, dice, solo con las cámaras. Oye, y el pueblo dice que para lo económico él va a discutir exactamente con las cámaras. Yo le hago un acuerdito al Ecuador, que tienen que tener mucho cuidado. Señor Pozo, yo no tengo nada, no soy contrario de personas, pero son los que firmaron la carta de intención con Lucio Gutiérrez. Y aquí no es qué miedo que venga el crédito del fondo, no es el problema del crédito. El problema es que nos imponen todas las imposiciones, de esto estamos en contra. Muy bien. Por eso trabajemos juntos, luchemos juntos y hagamos propuestas conjuntas para que el pueblo cambie. Está muy bien, presidente Tatamuez. Ha quedado clara la posición de nuestros 3 invitados y es que esta estadística del INDEC es una, por decirlo menos, distorsión de la realidad. Vamos al siguiente bloque, asambleísta Carlos Berman. Así es. El siguiente bloque lo hemos tratado desde el punto de la Asamblea Nacional y su contraparte para apoyar el empleo. Yo sí, así como lo han expresado, nosotros permanentemente defendemos el trabajo legislativo y defendemos porque nosotros hemos dado muestra que trabajamos en beneficio del país. Lastimosamente a todos nos pueden poner en el mismo saco, en eso estamos claramente, y vamos a defender siempre el trabajo legislativo. Recordemos que la Asamblea Nacional en marzo del 2020 planteó en forma unánime 17 puntos para entregarle al gobierno nacional. Y entre otros había el de fortalecer y mantener el empleo como base. En aquel momento dado se le planteó y se le hizo un exhorto al gobierno nacional. Y entre otros era el no pago de la deuda externa. Mire, qué coherencia que hoy día todos los sectores que estamos en este programa coincidimos en algo, que hay que mantener el empleo como forma de mantener la estabilidad social, política y económica del país. Y hablaba y decía sobre la resolución de la Asamblea Nacional. Ahí le planteamos nosotros el no pago de la deuda externa. Ahí le planteamos nosotros, en vista que los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el BID, el mismo Fondo Monetario, exhortaba al mundo, a los países más ricos, que sean de alguna manera prácticos entre el resto de la comunidad en no exigirles deuda, inclusive hacían un llamado hasta condonar deuda, pero el Ecuador no cumplió ninguno de eso. Y nosotros en el mes de abril, lo digo como asambleísta, en este caso Carlos Berman, le planteó al país
y fue apoyado con 104 votos, es decir, le dieron el marco de institucionalidad al país. Cuando nosotros le planteamos que el gobierno le solicite al Banco Central un sobregiro, que era una operación financiera, porque ¿qué es lo que eso nos dijo a nosotros? Primero, que venían 2.000, después 2.500 y terminaron diciendo que venían más de 7.000 millones de dólares en recursos de organismos multilaterales, de los cuales 6.500 se anuncian que vienen provenientes del Fondo Monetario Internacional. Y en aquella oportunidad hubiéramos salvado muchísimas vidas, hubiéramos reactivado el aparato productivo. Estamos conscientes que los dos pilares fundamentales de generación de plazas de empleo en el país, en el mundo entero, es el sector productivo y es el sector también oficial. Y que de alguna manera el sector oficial a través de la obra pública generaba también estas condiciones. ¿Y qué pasó? Por un tema dogmático no se quiso aplicar. Y hubieron inclusive en algunos momentos hasta frases que nosotros estábamos planteando que se tome recursos del seguro de depósitos. Todos sabemos que el seguro de depósitos, los recursos que garantizan los depósitos de los ecuatorianos en todo el sistema financiero, están en el Banco de Basilea en Suiza. Eso no estábamos hablando. Estamos hablando del recurso que tenía, el patrimonio que tenía el Banco Central, que simplemente era un simple asiento contable financiero. Y hoy día, ¿qué pasó? Se privilegió pagar la deuda externa, cumplir con la gran mayoría de esos bonos 2020 eran tenedores privados del Ecuador. Y no hay que satanizar que ellos hayan hecho ese negocio lícito. Lo que sí satanizamos es por qué se privilegió pagar la deuda externa y no insertar recursos económicos a la reactivación, a pagar a los proveedores, pagar sueldos y salarios a los trabajadores, pagar y a entregar recursos a los GAT. En esta pandemia, quienes han estado más cerca del ciudadano han sido los GAT, por su cercanía, llámese estos gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales. Y llegó a la Asamblea Nacional una ley de apoyo humanitario que le hemos dicho, nunca estuvimos de acuerdo. Y la Asamblea hizo un trabajo a fondo y a pesar de eso no se logró. Ustedes mismos, las cámaras, estuvieron en desacuerdo, inclusive presentaron hasta una inconstitucionalidad al proyecto. Pero nosotros aportamos, ¿qué aportamos? Varios artículos para mejorar el texto. Y ustedes saben que planteamos cómo era un incentivo a la tarifa de energía eléctrica. Recursos de crédito para inyectar a la banca pública, porque la banca privada lo había mencionado que ellos no podían bajar las tasas de interés porque habían captado recursos. Por eso hablábamos de inyectar recursos a la banca pública, bajar el impuesto a la renta. Planteamos el incentivo para que el sector, uno de los sectores más golpeados era el sector del turismo en el Ecuador, que sea parte de la deducción del impuesto a la renta a los gastos de turismo. Fue lo único que se acogió de parte nuestra. ¿Por qué hablábamos de inyectar recursos económicos a la banca pública? Mire, el gobierno anunció como muchas cosas. Este es el gobierno de los anuncios, como se lo dice. Anunció un plan Reactiva que hablaba de 1.240 millones a través de 500 millones del Banco del Pacífico, 250 a la CFN, 90 millones al CONAFIT. Recordemos que hoy día tanto la CFN como el CONAFIT son bancas de segundo piso y 300 millones a través de la banca privada. Es una farsa. Perdónenme, yo también mantengo el mismo criterio de respeto, pero es una farsa. Nosotros permanentemente hemos oficiado al Banco del Pacífico, a la CFN, a la CONAFIT, que nos informe cuánto de esos recursos destinados. En mayo de este año le hicieron anuncio. ¿Cuántos de esos recursos se han implementado para reactivar al país? Todo esto en función de ¿qué? De generar plazas de empleo y trabajo. Y le hemos dicho, aquí en estos programas también hemos tenido al sector financiero privado. Aquí ha estado el economista Prado, que es presidente ejecutivo de la banca, de la Asociación de Bancos Privados. Le hemos dicho, miren Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Tomando un ejemplo. La banca privada le prestó al 50% de la tasa oficial en el mercado para que las empresas mantengan su capital de trabajo, quieran los empleados, y solamente con el hecho de presentar el rol de pago tenían acceso a ese crédito. Y por eso le planteamos también a la banca
privada que ha hecho. Por eso nosotros estábamos en la línea de que se han invertido a la banca privada. Mire, desde la Asamblea Nacional estamos hoy día proponiendo una ley de fomento agropecuario y coincido también con Mesías cuando hablaba del sector agropecuario. 7 de cada 10 empleos provienen del sector agropecuario. Por eso estamos nosotros hoy día trabajando una ley de fomento agropecuario para dar políticas públicas, para darle incentivo al sector agropecuario del país para seguir impulsando, para seguir manteniendo. Ya la pandemia demostramos y hemos regresado en la pandemia a ese acto comercial, y que Patricio lo conoce también, que era el famoso trueque. Recordemos que nuestros agricultores, el sector agropecuario de la costa, comercializaba mediante el trueque con el sector agropecuario de la sierra, haciendo trueque de los diferentes tipos de productos para poder mantener y no padecer en esta pandemia. Es verdad, lo tenemos que decir claro, lo hemos dicho. El mundo cambió, el Ecuador cambió, hay que hablar un antes y un después de la pandemia. Y por eso nosotros hemos dado nuestro aporte y vamos a seguir defendiendo el trabajo de la función legislativa, porque siempre hemos estado prestos. Y Patricio sabe que siempre hemos estado prestos de fortalecer a la actividad productiva como generación de plazas de empleo y trabajo. Y Mesías lo sabe, que también hemos estado en la línea de defender al sector laboral por ese buen vivir que está consagrado en la Constitución. Y mi compañero Byron Valle sabe que nosotros desde la Asamblea Nacional estamos en esa línea, precautelando, defendiendo, y siempre estaremos dispuestos para escuchar a todos los sectores para seguir apuntando al desarrollo del país. Patricio Alarcón, en este tema de lo que hemos aportado y qué quisieran desde el punto de vista productivo que se mejoren las diferentes leyes en el país. Patricio. Presidente, si nos ayuda con su micrófono. Bueno, gracias. Sí, excelente pregunta, Carlos. Mira, en este país se deben hacer reformas estructurales, y las reformas estructurales solo se pueden hacer por medio de cambios de ciertas leyes, inclusive la Constitución en ciertos casos. Mira, y lo primero, ¿a qué debemos apuntar? Donde no se requiere leyes y se lo puede hacer de una manera prolija, y es definir cuál es el rol del Estado. Porque mira, no podemos seguir recaudando 14,000 millones de dólares, porque es lo que recaudamos básicamente al año, máximo 15,000 millones de dólares, y mantener un nivel de gasto público de alrededor de 30,000 millones de dólares, o ejecutados, un gasto ejecutado de alrededor de 25,000 millones de dólares, porque si es que requerimos gastar más de lo que entra en arcas fiscales, tenemos que seguir endeudándonos, la deuda que terminamos pagando absolutamente todos los ecuatorianos, y seguir subiendo impuestos y por ende el costo de la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, lo primero es una reforma fiscal. Lo segundo, hay que cambiar y hay que hacer cambios, en el código monetario. ¿Por qué? Porque mire, uno de los principales problemas, por qué se encarecen los costos de los productos y por qué las empresas muchas veces no sobreviven, y es por el altísimo costo del dinero. Los plazos son bajos, los intereses son altos, y terminamos trabajando para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no da un buen servicio a los afiliados. Terminamos trabajando para el SRE y terminamos trabajando para el sistema financiero. Terminamos buscando alternativas para poder cumplir con las cuotas de los bancos. Si es que no entran más depósitos al Ecuador, si es que no es más fácil, siendo extranjero, traer dinero al Ecuador, si es que no es más fácil que vengan bancos a invertir en el Ecuador, entonces va a ser muy difícil que las empresas puedan salir adelante. Otra reforma muy importante, una reforma tributaria donde se amplíe la base. Yo no estoy diciendo que hay cierta gente que no debe pagar impuestos, pero debe haber una facilidad para que lleguen las empresas, porque una empresa, en lugar de irse a Colombia, en lugar de irse al Perú, en lugar de irse a Chile, en lugar de irse a Panamá, igualmente con los bancos, deberían venir al Ecuador. ¿Y cómo vienen al Ecuador? Vienen al Ecuador si el retorno sobre su inversión es bueno, si el Ecuador es un buen negocio, pero no pueden venir a un país donde están hiperregulados, donde hay nuevos impuestos a los dividendos, donde les cambian las leyes a cada rato subiendo los impuestos, donde existe un contingente para que el grande pague absolutamente todos los impuestos, pero el mediano y el pequeño paga poco porque es engorroso por diferentes motivos. Entonces hay que hacer una reforma para ampliar la base de una manera simple, que pague poco el pequeño, que pague poco el mediano, pero que pague algo.
Igual que se siga controlando al grande, pero que genere menos impuestos para que pueda invertir más. Tercero, mire, algo muy importante, una reforma laboral, pero yo creo que en este país se debe proteger a los que ya cuentan con una fuente de empleo, tal como lo hace Mesías, pero deben existir dos regímenes laborales. Uno anterior, para que se proteja a quien tiene su fuente de trabajo, para que no se pierdan los derechos que son tan necesarios, y un régimen donde se puedan generar nuevas contrataciones, porque el problema acá es simple: 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa no cuentan con trabajo formal, y a esa gente hay que darle una oportunidad, y para eso se debe permitir, pagando todos los beneficios de ley y sin dejar que se vuelva a contratar a la gente, se debe permitir que trabajen por horas, pero evidentemente que se cumplan todos los beneficios de ley, el 13º, el 14º, los aportes a la seguridad social, etcétera, etcétera. Esto es importante. Se debe eliminar, pues, el 35% de recargo con la contratación eventual. Se debe eliminar el cálculo de la jubilación patronal, que al final del día lo que hace es que se desemplea a la gente mayor, y seguramente definir un pequeño aporte para que se invierta de mejor manera para generar ahorros para los trabajadores. Pero se deben hacer reformas laborales, y yo le estoy hablando de reformas integrales. ¿Qué más se debe hacer? Y en esto ya se puede empezar a trabajar, y es una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo muchas veces escucho a los sectores de los trabajadores y se quejan de lo que no se debe hacer. Yo creo que hay que trabajar con dos regímenes, pero solo se quejan de lo que se debe hacer en cuanto a los cambios en la reforma laboral, pero no se quejan en algo muy importante, que es las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los ecuatorianos no le damos prioridad a esa, que es tal vez una de las principales reformas de ley que se debe hacer, porque en este país, mire, los fondos de los trabajadores son mal invertidos, son mal usados, se han usado para que el Estado siga gastando. Ahorita ya vemos que el BIES ha perdido millones de dólares, inclusive con los mismos fondos donde ha perdido el ISPOL el dinero. Entonces, ¿qué se debe hacer? Los trabajadores deben primero mantener una cuenta para que puedan monitorear cuánto es su nivel de ahorros. Segundo, se debe invertir en empresas AAA donde les den rendimientos, pues, superiores a los del mercado a los trabajadores. El dinero que ingresa de las pensiones no solo que le debe dar un buen rendimiento y seguro a los trabajadores, pero también tiene que mover el aparato productivo, pues en otros países del mundo estos recursos han hecho que las empresas crezcan, y si las empresas crecen porque tienen mejores fuentes de financiamiento, pueden contratar a más gente. Si se contrata a más gente, volvemos a lo que dice Byron, que es el consumo. Señores, el consumo se va a mejorar, las ventas se van a mejorar y entramos a un círculo virtuoso. Entonces, las reformas para mí son estructurales. Bajar el gasto, una reforma al Código Monetario, una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿En qué se resume eso? En darnos libertad para contratar, en darle libertad al trabajador para escoger si es que quiere o no quiere trabajar por hora, dónde quiere trabajar. Y evidentemente que se utilicen bien los recursos de los trabajadores. Y eso es lo que debería hacer la Asamblea, y en eso deberíamos estar enfocados. Carlos Berman, su micrófono, por favor. Sí, le decía a Mesías, desde su punto de vista. Sí, mire, aquí dentro de esto dejemos de una vez terminado este tema que realmente lo saben los ecuatorianos. O sea, se aprovechó la pandemia y se votó, no se despidió como se debe de despedir más de 1 millón de trabajadores. El gobierno dice no. El gobierno dice de los 400,000, o otros dicen de los 500, porque no se ponen de acuerdo ni ellos mismos, que han creado empleo. No, han puesto medio millón más y votaron 1 millón. Ha sido para votarlos, no para crear empleo. Dejemos claro dentro de esta cuestión. Dejemos claro sobre la seguridad social. Patricio sabe, la seguridad social nosotros creemos que debe de ser despolitizada, debe de ser manejada por los dueños, por las dueñas, que son los afiliados, y ahí están también empleadores, y eso, tener los mejores técnicos en esa institución, y donde estén conformado el directorio primero, para hacer, Patricio, las leyes. Nosotros estamos haciendo una propuesta
Patricio lo sabe, ya lo hicimos la vez pasada, pasamos el tiempo, también cometieron un error. Los gobiernos cometen errores, archivado. Y esas son los problemas serios, cuando el seguro social es un patrimonio de nosotros. Y ese no es fácil. Y el señor Pozo, lo primero que dice que ese van a mejorar el tratamiento económico según las órdenes del Fondo Monetario. Equivocado, señor Pozo, como ministro de Economía. Ese tiene que conversar primero con nosotros. Se ha presentado, Patricio, a hacer nuevos cálculos para la jubilación. Horrorosos, quitándonos todos los derechos. Y en eso, ahí hemos estado en la comisión, y en la comisión se le ha dicho no puede ser así dentro de todo ese nivel, porque por algo hemos de tener realmente aportes permanentemente. Tercero, en seguridad social. Nosotros lo que creemos que en eso tenemos que sentarnos a discutir. Yo no soy de las personas que digo no y punto, no. Hay que sentarse a discutir en una parte. Ustedes tienen esa propuesta de la cuenta independiente. Nosotros no estamos de acuerdo. Hay que ver, para eso tenemos un banco. Ver cómo hace la inversión. Yo estoy de acuerdo. La inversión no puede ser de todo nuestro capital que sea solo para los bonos de papel del gobierno. Estamos de acuerdo, Patricio. Pero eso hay que sentarse a discutir sobre una ley, con una asamblea que quiera hacer cambios y que quiera hacer profundidades dentro de todo ese nivel. Totalmente de acuerdo. Si en eso sí lo conocemos al seguro de adentro y de afuera para hacer ese nivel, pero para eso hay que mejorar, hay que tener las disposiciones total. Por ejemplo, ayer yo lo vi que firmaba el representante del gobierno con el ministro Pozo, representaban la deuda. ¿Cómo sabemos nosotros como dueños cómo es, qué pasó, cuáles son los acuerdos? Juan, para una aclaración, los afiliados nos están poniendo la deuda del gobierno, cuánto nos debe el más grande deudor. Cuando eso debiera de ser, si tuviéramos un equipo técnico, un director técnico de la salud, un director de administración, un gerente del banco, porque nosotros, por ejemplo, si vamos a pelear que el banco sea de primer piso, para que compita con los demás bancos. Yo estoy de acuerdo con Patricio cuando dice, ¿por qué no vienen bancos extranjeros? Toda mi vida yo he peleado eso, pero para eso, Patricio, todos hay que decirle al gobierno, no tenga miedo a la banca privada, digamos que baje los intereses para no quebrar a la pequeña industria, para no quebrar a los emprendedores, para no quebrar a las pymes, y que se preste y no quebrar. Ahorita están quebrados el transporte nacional. Saben los manavitas cómo es lo que está endeudada, terrible, con intereses tan peligrosos. Esto es empleo. Si todo tenemos que apuntar al empleo, al mejoramiento, a la circulación de capitales. Pero eso no hay que tener miedo. Si lo que estamos haciendo, digamos, reclamando en las calles, es porque no hay justicia, porque no cumple, que el gobierno no aprende nada. En eso hemos puestonos de acuerdo. Uno de los grandes demostraciones más graves ha sido la economía, pero la economía es la que mueve todo el motor, todo un gobierno, y esa es lo que nosotros hemos estado planteando. La otra cosa que nosotros sí queremos dejar aquí claro, la propia ley de humanidad que hicieron, que el gobierno llama de solidaridad, le quitó el capítulo económico para hacerla aprobar. ¿Y qué era el capítulo económico? De los empleadores que aporten algo. Entonces le quitó. Y una cosa que dijo el gobierno, Patricio, el gobierno de Lenín Moreno, dijo, para que le aprueben el proyecto de adelanto de los impuestos, dijo, las empresas de enero acá no perdieron. Yo también estoy de acuerdo. Tuvieron ganancias, también estoy de acuerdo, porque nadie ha perdido así. Hay sectores, Patricio, que perdieron, yo estoy de acuerdo. El comercio es uno de los golpeados, estoy de acuerdo. El turismo es uno de los golpeados, estoy de acuerdo. Nosotros le planteamos, ecuatorianos, 4 ejes al presidente de la República, por escrito, para crear ¿Cuáles son estos 4 ejes para concretar, presidente? En la pandemia. Sí, presidente Tatamüez, rápidamente, ya, porque se nos agota el tiempo. 1, para crear empleo de agricultura. 2, le planteamos construcción. 3, comercio.
Le planteamos nosotros eso, es que nosotros sí entendemos por dónde se mueve todita la cuestión. Y 4, que los empleadores que tienen la plata afuera la traigan acá adentro para invertirla, no para regalar, para invertirla. Y que no hay seguridad, ahí sí yo dudo mucho porque están dentro del gobierno. No toditos, pero la mayoría ahí, equivocados o no, están dentro. Y habíamos dicho que todo el crédito que viene de afuera, ojo, que todo el crédito que viene de afuera sea no ido al Ministerio de Economía. Está por escrito, lo tiene el gobierno Lenín Moreno, por eso lo estamos diciendo, y lo tienen los periodistas igual, porque le mandamos al país. Que ese crédito sea invertido en crédito a la pequeña industria, a las empresas que necesitan, a los emprendedores, a todos la gente que hace desarrollo para mantener el empleo. Eso nosotros le pusimos a este gobierno. Pero este gobierno, mire, se cubrió con la pandemia. Ahora hay muertos por la pandemia. Ahora hay pobreza por la pandemia. Es por el desorden también. Aquí no nos ponemos de acuerdo. Esto no quiere decir que la pandemia es un problema nacional. No, es un problema internacional. Cambió el mundo. Todos tenemos que pensar en cambiar leyes, en cambiar propuestas, en cambiar trabajo y pensar por el país y no pensar por gremios. Yo lo voy a repetir otra vez. Jamás he planteado que la ley sea para los sindicatos o para las cámaras o para el gobierno de turno. No, que haya leyes para la producción, el desarrollo, mejoramiento de la economía para que gane el Ecuador. Bien, gracias. Asambleísta Valle. Sí, perdón, Carlos Berman, vamos. No, sí. Sí, más bien, Valle. Asambleísta Valle, a ver, ¿qué parte de la responsabilidad de esta realidad le corresponde a la Asamblea? ¿Cómo ha respondido la Asamblea a la coyuntura? Bueno, primero quiero decirles que la Asamblea puede hacer todos los esfuerzos que nosotros consideramos, ¿no? Carlos ha sido bastante claro en esto, a lo que yo me sumo, pero si la Asamblea, quien la preside, no está dispuesto a jugársela por los ecuatorianos, ahí estamos fregados. O sea, disculpen la expresión, pero estamos fregados, ¿no? Es decir, vean cuántos juicios políticos acumulados, que nos quita inclusive nuestra capacidad fiscalizadora para generar orden, y cuántas leyes también que son en beneficio de la gente que están ahí en la presidencia. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso es una cosa muy importante y que eso desdibuja todo el sacrificio que se hace y el esfuerzo que se hacen desde las comisiones y desde las mismas aportaciones que hacen los asambleístas de manera individual, ¿no? En época de pandemia, ¿cuántas observaciones no hicimos? ¿Cuántas propuestas no hicimos? Pero todas fueron archivadas, es decir, no hay voluntad política. Entonces, mientras esa presidencia no se la quiera jugar por los ecuatorianos, ahí no va a pasar absolutamente nada. Y esto también nos lleva inclusive a que nosotros mermemos nuestro rol fiscalizador. Solo les pongo un ejemplo. Todos los que estamos aquí sabemos que en pandemia 400.000 personas se quedaron sin trabajo. 400.000 personas fueron desvinculadas. Fueron desvinculadas, que coincido con el término comercial. No fue que se desvincularon ellos, los desvincularon. Pero preguntémonos, ahora que le llamamos al presidente del IES para que nos diga cuántas personas, cuántos trabajadores han recibido el seguro de desempleo, de esas 400.000 personas solo han recibido 34.154 personas han recibido el seguro de desempleo. Entonces, para que se den cuenta, ¿no? Aquí no es falta de norma. Aquí lo que hay es simplemente cada uno está haciendo lo que quiere, la Asamblea no fiscaliza. Ya era hora de que estos directivos estén en un juicio político en este momento, a ver qué pasa, por qué no le han dado a esos casi cerca de 360.000 personas que no les han dado el seguro de desempleo, ¿por qué no les han dado? Y vaya usted, revise en las calles, por donde quiera, en los noticieros, la gente que se corta hasta las venas, porque después de haber cumplido, el IES se niega básicamente a entregarle los derechos que le corresponden. Entonces, el rol fiscalizador ha venido en desmedro, ¿verdad? No ha podido recuperarse. Yo también, créame, Carlos, que ni siquiera soy tan optimista con la nueva comisión, de la que yo también soy parte, ¿no? Porque ahí vamos a estar a la medida, a las conveniencias de quienes se encuentran dirigiendo la Asamblea. Eso es lo que van a pasar a esa comisión y dando chance que la gente se vaya. Ministro Martínez se fue por la puerta, salió muy campante. Coincido con la expresión de Mesías, haciendo cola para ver si es que en el Fondo Monetario Internacional. Y la Asamblea, ¿verdad? Colgados con 5 juicios políticos. Ahí están. Y no sé qué va a pasar con la señora Romo y todo lo demás. Entonces, realmente es importante que nosotros retomemos, y si el presidente de la Asamblea no está dispuesto,
esto va a ser un poco complicadísimo. Coincido con Patricio. Quizás una puntualización ahí asambleísta y de manera muy concreta. Bajo este criterio que usted está emitiendo, ¿usted conceptúa a Ecuador como un Estado fallido ya? Es crítico, señor. Estamos todavía en medio de una crisis terrible, que aquí lo urgente es cambiar de gobierno, ¿no? Porque usted puede tener todas las ideas, pero si este gobierno no tiene voluntad política, aquí no va a pasar nada. Entonces, en ese sentido, eso. Coincido con Patricio y con Mesías cuando nos hablan de que necesitamos hacer cambios profundos, tanto en la ley de seguridad social como también en el código de trabajo, ¿no? Que tenemos que incorporar. Yo de acuerdo, Patricio, de acuerdo con usted. Cuando usted nos habla de que hay que precautelar los derechos, qué bien que desde el sector empresarial hayan estos discursos, ¿no? Qué bueno. Y por supuesto también que hay que de pronto crear ciertas condiciones para el momento que estamos viviendo, ¿no? Que eso hay que revisarlo como sociedad, ver lo más pertinente y buscar el camino adecuado. Sin atentar contra los derechos de la gente, que eso es lo más importante, lo han hecho los trabajadores. Por otro lado, yo creo que uno de los retos importantísimos, que creo que todos coincidimos, que es inyectar liquidez al sector empresarial, ¿no? Eso es un tema que es fundamental. El reto que tenemos es cómo cuidamos el empleo y cómo logramos que la gente tenga dinero en el bolsillo. Si la gente no tiene dinero en el bolsillo, por eso es importante que esa ley de apoyo humanitario tiene que ser archivada. Tenemos que volver a la normalidad, hacer que el trabajador tenga sus $400 como salario básico y todo lo demás que eso le va a permitir, no solamente comprar los alimentos, sino también comprarse la camisa, comprarse el vestido, comprarse la blusa, y que eso digamos, es lo que va a mover sin lugar a duda digamos, el comercio, y sobre todo le va a generar los ingresos que el Estado necesita. El Estado necesita del IVA, el Estado necesita del impuesto a la renta, el trabajador necesita también de sus utilidades y por supuesto también el empleador las utilidades que le corresponden. Entonces, en ese sentido, creo que es una cadena que tenemos que revisarla. Y otro tema que coincido también con ustedes, que es el control a la banca, ¿no? O sea, la banca, estamos viviendo una crisis. Yo no es que soy antibanquista, o sea, yo creo también en la banca. La banca tiene que ganar, pero no enriquecerse precisamente en una pandemia, no enriquecerse en un año de crisis. 2019, el Banco Pichincha, Banco Guayaquil, duplicaron su patrimonio. En un año duplicaron su patrimonio. Eso no es ganar, eso es desangrar a la gente. Y eso está básicamente a discreción del gobierno. Para el gobierno no pasa nada. Tenemos una superintendencia de banco que no da pie con bola, es decir, que no se ha puesto la camiseta de la gente. Hay miles de denuncias de la gente. Hoy día le están cerrando las cuentas porque le protestan un cheque. Por un cheque le cierran la cuenta. Eso está básicamente empañando el buró de crédito de la gente, dejándolo sin posibilidades ni facilidades para que el pequeño, el mediano, comerciantes que quieren hacer préstamos no lo pueden hacer porque están básicamente ya con su buró completamente empañado. Entonces, en ese sentido falta poner orden. Insisto, la superintendencia de banco es una instancia de lujo, es un elefante blanco que no cumple nada, exactamente como lo está haciendo el Ministerio de Trabajo también. Miles de denuncias de trabajadores que han sido despedidos de manera ilegítima, que no les pagan sus utilidades, que no les pagan los beneficios de ley que les corresponde por las desvinculaciones que han hecho, y ese ministerio no responde absolutamente a nada, ni siquiera ha leído las denuncias. Peor les ha dado tratamiento, peor ha dado una resolución. Más bien la gente yendo a la Comisión de los Trabajadores para que de ahí les podamos resolver su problema. Entonces eso es una pérdida, es decir, la gente ya no cree en el Estado. El Estado básicamente está por estar simplemente, pero no está cumpliendo su rol. Por eso insisto, es decir, el cambio de gobierno, y lo primero que debe hacer el nuevo gobierno es archivar esta ley de apoyo humanitario. Gracias, Carlos. Bien, asambleísta Carlos Berman, ya para ir cerrando el programa, por favor. Así es. Primero agradecerle a los tres distinguidos panelistas, agradecerle también a doña Belén Ochoa con la contribución en el lenguaje de señas. Este es un programa totalmente inclusivo. Mire, nosotros siempre queremos que sea la ciudadanía el gran ganador de estos programas nuestros, porque es el que se ilustra, el que tiene mayor conocimiento. Y lo decimos con absoluto respeto. Nunca estuvimos de acuerdo con la famosa ley de apoyo humanitario. Lo hemos dicho, el apoyo humanitario no tiene nada. Y la mejor demostración es que el reglamento que pidió el gobierno nacional, 100 días después de ser aprobada la ley, ya no tenía ningún efecto, porque el reglamento hablaba durante el estado de excepción, y el estado de excepción ya había culminado cuando salió el reglamento. Así maneja este gobierno los temas de interés ciudadano. Reitero un agradecimiento y sus palabras finales a
don Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Gracias, Patricio, por su presencia. El compromiso es seguir buscando la unidad, al margen de cualquier posición ideológica o un punto de vista o un criterio, siempre buscando el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Muchas gracias por su participación. Su palabra final. No, gracias, Carlos. Fue un gusto poder compartir este panel con Byron y Mesías. Coincidimos en algunos aspectos, mire, las diferentes ideologías seguramente, pero en temas que requiere el Ecuador para salir adelante, temas que son prácticos al final del día, cambios prácticos, pragmáticos, vamos a estar de acuerdo. Al final del día lo que necesitamos es un objetivo por parte del gobierno, decisiones políticas. Aquí lo que debemos buscar son líderes que no piensen en su popularidad, pero piensen en el bienestar de los ecuatorianos del momento de tomar decisiones. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Mesías Tatamuez, gracias por acompañarnos. El compromiso de seguir buscando ese desarrollo orgánico, armónico y sostenido en nuestro país, que sea el beneficio para toda la ciudadanía. Gracias por acompañarnos. Su palabra final. Gracias. También agradeciendo también con los amigos que estuvimos aquí en este panel, agradeciendo a su programa y decirle al país. Yo le agregaría lo que usted dijo sobre el reglamento, sobre la ley de deshumanidad. Hacen un reglamento que Patricio sabe. Los reglamentos modifican a los otros reglamentos. Ese es uno de los problemas. Y el último reglamento que era para la ley, peor, viola la propia ley que ellos aprobaron. Ahí yo no entiendo. ¿Qué ellos hicieron? Esa la viola. Por eso es lo que los votaron a los médicos. Por esa forma, como hicieron el reglamento, le dieron chance hasta que algunas, con todo el respeto, yo no sé, no me gusta usar nombres, hasta algunas alcaldías votaron a ciertos médicos y eso es incorrecto dentro de todo este. Eso es lo que es por inconstitucional presión. Aquí los vándalos, los que hacen, es los que han robado en este país y a ellos los deben de perseguir. Lo que veo que el servicio de inteligencia del gobierno está en obsoletas. Se nos dijo que no iba a salir el pueblo, hicieron todo lo posible que salga el pueblo. Yo lo que hago es aprovechar este programa, agradecerle a toda la ciudadanía y trabajadores del campo y de la ciudad, intelectuales, estudiantes, maestros y todo, agradecerles que salieron. La violencia no lo crían los trabajadores, la infiltran, es otra cosa. Y eso ya la tenemos comprobado, tienen que demostrarnos. Aquí todos luchamos porque el patrimonio privado exista, porque el patrimonio aquí no somos enemigos que la banca se quiebre. También dejamos claro que hay una banca, pero no una banca usurera, que hay empresas grandes, fuertes, para que el desarrollo del país, asimismo, respeten al movimiento sindical que es mundial. No es que estamos dentro de la área mundial para que viva. Trabajemos juntos para el desarrollo del Ecuador. Defendamos el seguro social, primero para el FUT, para la SEDOCUT, primero es la vida. Y todos hagamos una minga. Los invito a todos los sectores que estamos aquí y al gobierno nacional que hagamos una minga para combatir la corrupción, que es la más grave. Bien. Tenemos allí un pequeño desfase con la conexión del señor presidente Tatamuez. Gracias, Mesías. Byron Valle, compañero y amigo asambleísta, gracias por acompañarnos en este su programa Contigo Siempre. Sus palabras finales. Primero agradecerles a Contigo Siempre, gracias por este espacio. La verdad es que me he sentido muy complacido de haber compartido estos criterios con Patricio, con Mesías. Y a las órdenes, yo sé que tenemos mucho por hacer, ojalá que estos pensamientos de unidad por el bienestar del país nos conviertan en equipo y todos meter el hombro porque es lo que el país espera de todos nosotros, tanto de las empresas como también de la organización, de la organización de los trabajadores, como también de las diversas instituciones del Estado. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Byron.
Bueno, gracias. Néstor. Bien, gracias queridos invitados, licenciado Byron Valle, asambleísta, magíster Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y señor Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario y CEDO-CUT. Gracias por compartir en este panel estas ideas que permiten enriquecer el debate público en el contexto nacional y de la coyuntura de este Ecuador en pandemia. Y agradecer también a la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y La Patria que nos permitieron llegar a nuestros queridos oyentes, televidentes e internautas. Despedimos entonces la programación de hoy, asambleísta Carlos Berman. ¿Algo que destacar de pronto en el contexto de la agenda legislativa y de fiscalización cumplida durante la semana? Bueno, realmente primero ponderar ese criterio buscando siempre la unidad de los ecuatorianos, es nuestra parte y nuestra forma de pensar y actuar, y me alegro que tres diferentes sectores hayamos podido coincidir en la mayoría de los temas, ¿no? Eso significa o una coincidencia, que todos estamos realmente diferentes a lo que piensa el gobierno, o el gobierno totalmente está pensando las cosas en una forma diferente. Nosotros estaremos siempre en la línea de buscar el consenso, buscar la unidad, mejorar las condiciones de vida, pero yo creo que ya es un basta de que el gobierno tiene que rectificar. Nos siguen mintiendo, nos siguen no manifestando la verdad. Por eso nosotros hemos venido permanentemente indicando que hasta el día de hoy se conoce cuáles son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y parecería que el único acuerdo es que el ex ministro de Finanzas, Richard Martínez, sea parte de un organismo multilateral de financiero, y es financiero, no nos vengan. Y yo creo que ya el Procurador General del Estado se está pasando de la raya. Creo que también es importante que la Asamblea Nacional lo llame a comparecer, porque es el segundo informe que da totalmente contrario a lo que se debería dar. Y el trabajo legislativo no para. Nosotros la semana pasada tuvimos desde el día martes, miércoles y jueves sesiones de comisión y de pleno de la Asamblea Nacional. Mantuvimos también nuestra permanente información a los medios de comunicación para que a su vez conozcan todas nuestras actividades. Estuvimos en Radio La Voz, Radio Marejada, Radio Nueva Tropical de Pedernales, siempre informando de todas nuestras actividades. Estuvimos, como siempre, como todos los lunes, contigo siempre, radio, informando a toda la colectividad de las actividades, y agradecerles a la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y de La Patria, contigo siempre radio online, Radio La Voz, a Leonardo Zavala, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, a Rafael Falconí, Radio Bancahuilque, Guayaquil, economista Clever Chica, Radio Marejada de Manta, Don Tulio Muñoz, a Radio C de Café de Jipijapa, César Legado, Radio Ovación de Machala, Didio Yauri, Radio Rumba Manavita, Wilson Ortega, Radio FB, La Elegante Bahía, Fernando Valle, Radio Jamavisión de Jama, a señor José Chica, y a Televisión Manavita, Canal 30, Don Tulio Muñoz. Gracias por permitirnos informar, y como no cosa importante es destacar la gran presentación que hizo nuestro campeón del fútbol ecuatoriano, el Delfín Néstor, que logró por primera vez históricamente llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores América. Y coincidencia o no, este año el Ecuador tendrá en los octavos de final a 3 equipos ecuatorianos. Brasil tendrá 6 equipos, 3 Ecuador, 3 Argentina, 2 equipos Paraguay, 1 equipo uruguayo y 1 equipo boliviano. Así se distribuyen los 16 equipos que estarán en estos octavos de final. A los equipos ecuatorianos le toca un poco complicado. El Delfín le toca jugar con el equipo brasileño Palmeiras, creo. Así es. Liga de Quito enfrentará al Santos. Y Independiente del Valle. A ver, le chequeo ese dato, deme un instante nada más. Y hoy día también hay compromisos ya del torneo ecuatoriano, Delfín frente a Técnico Universitario. Estaremos en la transmisión junto a usted. Así, Dios mediante, estaremos comentando las incidencias del partido que hará el campeón del fútbol ecuatoriano, el Delfín, con el equipo. Ya sé, Independiente del Valle juega con el Club Nacional de Montevideo.
Quizás el rival más asequible de todos para los ecuatorianos. Veamos. El Santos ya tiene información en la liga con actuación del Santos que jugó con el Delfín. Recordemos que 1-0 le ganó el Santos al Delfín en Brasil y perdió 2-1 en Manta. Ganó, el Santos, es decir, de los 6 puntos ahí se logró. Así que esperemos que los equipos ecuatorianos pasen a la siguiente etapa y sobre todo también que los equipos ecuatorianos logren acceder. Ojalá, si pudiéramos acceder a la siguiente etapa, tendríamos automáticamente asegurado estar hasta en la semifinal, porque si pasan los 3 equipos ecuatorianos, que donde están los 8, tendríamos posibilidad cierta de estar en los cuartos de final. Asambleísta, meta las manos al fuego, que este año el campeón de la Libertadores es ecuatoriano. Muchas gracias. Espero también que sea así, por beneficio del fútbol ecuatoriano. Ayer ya hubo fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. El Cuenca dio la sorpresa, le ganó a Universidad Católica en Quito 1-0, ¿no? Sí. Buen triunfo, de verdad. Un triunfo que vale oro. Cuando comentábamos el partido Deportivo Cuenca Liga de Puerto Viejo, hablábamos de la recuperación que se vio en el partido cuando Cuenca jugó con Liga de Puerto Viejo, que le ganó 2-1, ¿no? Y decíamos en aquella oportunidad, no hay que realmente tener criterios muy pesimistas. Se jugó ante un equipo que demostró que está, mire, y el jugador más destacado en esa fecha fue el argentino Massinelli. Ayer lo volvió a demostrar contra Católica, es decir, que no estábamos fuera de la realidad en estos partidos. Y el Aucas ganó también de visitante al Musurruna, le ganó 4-1 en Ambato, así que está bastante simpático el campeonato ecuatoriano de fútbol, Liga Pro, campeonato ecuatoriano de fútbol. Así que si Dios lo permite, nos vemos más tarde en la transmisión de técnico Delfín, que tengo un presentimiento, Dios mediante, que vamos a tener un buen resultado. Así es, y mañana también con Liga de Puerto Viejo Barcelona. Nos despedimos entonces. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias a la ciudadanía por permitirnos, a todo el equipo de trabajo que conforman Contigo Siempre. Gracias por ese compromiso de seguir aportando con la información para que nuestros conciudadanos tengan todos los insumos necesarios. Buena semana, y si Dios lo permite, el próximo sábado estaremos llevando a cabo el segundo programa posterior a la pandemia de manera presencial con el alcalde de la ciudad de Manta, en homenaje a Manta, su fecha de cantonización, como va a ser el programa del sábado 31 de octubre desde el parque, desde el Museo del Mar, llevando a cabo este programa especial de Contigo Siempre 297. Muchas gracias y buena semana para todos. Finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.